Señor, ahora te pedimos que nos hables por medio de este mensaje, que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que quites cualquier velo de nuestro entendimiento que impida que la palabra se siembre en nuestros corazones y que produzca fruto, Padre. Te pedimos, Señor, que vengas, te manifiestes en medio de nuestro Señor. Háblanos lo que hay en tu corazón, Señor, y abre nuestros oídos, que podamos salir transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya está publicado el tema de hoy. Está en la página de Minas. En la sección derecha aparece últimos podcasts, últimas publicaciones, y ahí aparece el tema que es la Iglesia 13, y con este ya terminamos la serie de la Iglesia. Han sido 13 sesiones y hemos aprendido bastante, yo creo. Se nos han roto muchos paradigmas de todo tipo. Y hemos estado viendo el diseño y el modelo que Dios establece para el tema de la Iglesia. Y hemos abarcado temas muy, muy variados. A los que nos están sintonizando y a los que no han venido, pedimos que por favor vean la serie. Ha renovado nuestro entendimiento, no solamente de ustedes, también el de nosotros, de acuerdo a la Biblia. Hemos visto temáticas como ¿por qué surgió la Iglesia? Sí. ¿Sabían que era un secreto que Dios tenía oculto en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la profesión de fe que hace que una persona sea miembro de la Iglesia o no? Porque no cualquier cosa que tú creas te hace ser miembro de la Iglesia o no. También vimos lo que significa que la Iglesia sea la esposa de Cristo y lo que implica, las tremendas implicaciones que seas la esposa de Cristo. Vimos bajo qué ley debe estar regida la Iglesia. Vimos que debe ser regida bajo el nuevo pacto. También habíamos comentado que, oye, ¿la Iglesia es perfecta? No, habíamos comentado que está formado por pecadores, pero por un tipo de pecadores muy peculiar, que son los pecadores redimidos. ¿Sí? Hay de pecadores a pecadores. ¿Sí? Y nosotros formamos parte de este grupo de pecadores redimidos. También vimos cuál es el propósito de la Iglesia, cuál es el modelo de la Iglesia local, ¿se acuerdan? Un pequeño grupo de cristianos, de creyentes que se reúnen periódicamente bajo un liderazgo cualificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe, para rendir fruto a Dios. Vimos eso, te recomendamos que lo veas si acaso no llegaste a ver eso. Vimos qué onda con la disciplina eclesiástica y lo importante que es. ¿Sí? Estaba platicando con un pastor de jóvenes en el grupo en el Starbucks, típica reunión, ¿sí? Espontánea. Y me estaba platicando de la problemática de las familias y demás. Le digo, no solamente es en las familias espirituales también. Los papás físicos, por no disciplinar a sus hijos, hacen que crezcan rebeldes y demás. Y los padres espirituales, por la falta de disciplina, producen el mismo resultado. Sí. Bueno, vimos eso, disciplina eclesiástica. Vimos qué onda con el tema de la autoridad. ¿Cuál es el límite de la autoridad de los pastores? Sí. Hay gente que tiene todavía la mentalidad católica donde debes someterte al líder espiritual en todo y para todo. Wrong. Si no sabes los límites y todo, pues tal vez si tú eres pastor, debes de conocer los límites. ¿Sí? El único que tiene la autoridad omnibarcante, omnímoda, es Cristo. Fuera de ahí, todos tenemos autoridades limitadas. Y tenemos que entender eso. También vimos el manejo del dinero de la Iglesia. Muy importante. Oye, ¿cómo se ve que el pastor tiene amor al dinero o no? Vimos ahí características. ¿Qué onda con el diezmo? También vimos ahí. Y también vimos, bueno, ¿qué onda con la iglesia perfecta? Sí. Seguramente tu iglesia no es perfecta, pero también hay límites de tolerancia permitidos. Sí, hay veces que donde ya agarró un monte donde está grave la desviación y debes huir de esa iglesia. También vimos la importancia de congregarse la vez pasada. Y en eso nos quedamos y hoy vemos el tema final. Y ese tema está medio... ¿Cómo le podríamos llamar? Ya vieron el tema, ¿verdad? Sí. El tema es el fin de la era de la iglesia. En este mundo caído, chicos, todo lo bueno tiene que terminar. Y la iglesia no es su excepción. La iglesia tiene su fin, tiene su periodo y va a llegar a su fin. Por más que quisiéramos, no, es que Cristo vamos a vencer y tal cosa. No, no va a ser tal cual. Sí, en la manera en como uno piensa. La iglesia va a llegar a su fin.
Este periodo de iglesia donde nos congregamos, donde somos conocidos como el cuerpo de Cristo, va a terminar. Y es algo que debemos estar conscientes. No es algo que usualmente te van a predicar, no es algo que te van a decir, pero debes estar consciente. ¿Por qué? Porque estamos en la víspera del regreso del Señor. Señor ya viene pronto, y más pronto de lo que te imaginas. Las personas que hemos estudiado el tema de escatología, de las profecías de los últimos tiempos, y veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que el Señor está ya por venir en cualquier momento. Estamos en la víspera del Señor, ¿sí? Dice Lucas 21:28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza porque su redención se acerca. Y sabemos por el conocimiento que tenemos de la Biblia y las cosas que están empezando a suceder, que nuestra redención está cerca. Y eso no es de agüitarse, porque vemos cada situación problemática en el gobierno, terrorismo, toda la cultura anticristiana que se está levantando. Pero no es para que nos agüitemos o estemos tristes al respecto, es para que, como dice aquí, levantemos la cabeza, porque sabemos que nuestra redención está más cerca que nunca. Y es algo que debemos entender. En teoría, los cristianos, a la iglesia, la venida del Señor no es algo que nos debería pescar de sorpresa. ¿Sabían eso, verdad? Dice 1 Tesalonicenses 5:4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. ¿Sí? Y cuando está hablando de ese día, está hablando del regreso del Señor. Entonces, en teoría, no nos va a pescar como sorpresa. Vamos a estar vigilantes. Obviamente, eso no aplica a todas las iglesias. Hay iglesias que están dormidas espiritualmente y les va a pescar como ladrón, como menciona Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Pero Jesús nos da señales con respecto a su venida y cuanto a lo que está por suceder. Y lo podemos, debido a la información que nos arroja la Biblia, tú puedes saber qué tan cerca estamos o no. Lucas 21, del 29 al 31 dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El Señor no nos dejó sin ninguna información para saber qué tan cerca estamos. De hecho, en teoría deberíamos ser como los hijos de Isaacar, que son discernidos en los tiempos y que saben lo que tienen que hacer para su generación. Y la pregunta es que dicen, oye, pero es que no podemos saber, hombre. Se ha predicado la venida del Señor desde el comienzo. No, sí puedes saber porque puedes ver las cosas que ya se están cumpliendo. Jesús reprendió a sus oyentes en Mateo 16:3 cuando dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas en las señales de los tiempos no podéis. Reprendiendo y haciéndote entender que de acuerdo con la información que te ha dado el Señor y a lo que tú ves a tu alrededor, tú puedes saber qué tan cerca está. De tal manera que no hay excusa. ¿Sí? Y la Biblia menciona que hacia el final de la era de la iglesia, las cosas no se iban a poner muy bien, que digamos. Todos aquí, la mayoría por el contexto y porque los conozco de la mayoría de ustedes, de hecho todos ustedes, bueno, menos ella. Venimos de un contexto donde se nos ha enseñado que se espera un avivamiento antes de la venida del Señor. Sí. Y que la iglesia iba a crecer, iba a haber un avivamiento tremendo a nivel mundial y iba a sacudir el reino de las tinieblas y todo eso. ¿Quién no le llegó a escuchar eso? Sí. ¿Te dieron alguna base bíblica para eso? No. La verdad es que el escenario que la Biblia pinta al respecto es más deprimente de lo que nos imaginamos. Sí. La Biblia nos habla que hacia el final de la era del cristianismo, de la era de la iglesia, se profetiza la descomposición de la iglesia. Y grave, fíjate lo que dice, nos habla de que iban a aparecer falsos maestros dentro del cristianismo que introducirían herejías y habla de acercándose esto sucedería ya acercándose a la venida del Señor. Fíjate lo que dice Hechos 20 del 28 al 31, hablando Pablo, dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Fíjate, o sea, después de la era apostólica vendrían lobos feroces que procurarían acabar con el rebaño. Dice, aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los oigan. Así que estén alertas.
Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Wow. Sí. 1 Timoteo 4 del 1 al 3 corrobora esto. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. ¡Qué grueso! Está hablando de que hacia el final en los últimos tiempos se levantarían maestros con doctrinas diabólicas. Sí. Como que no está muy bonito el escenario, ¿no? Y es como que el Señor, en la inspiración que Dios le dio a estos autores, lo hizo así para que estuviéramos alerta en cuestión de dónde puede venir el engaño, dónde puede venir el trancazo. Y la mayoría de los cristianos estamos así como que denme todo, y sin discernir y sin escudriñar todo lo que nos enseñan. Sí, fíjate y luego lo corrobora no solamente Pablo, no solamente se lo menciona a Timoteo, sino también Pedro lo menciona. En 2 Pedro 2, del 1 al 3 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Como que tenían una pésima visión del futuro estos chicos, ¿no? O sea, qué visión triunfalista ni qué nada está haciendo. Es que más adelante los juegos se van a poner de peor. Dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Fíjate que habla al extremo. O sea, va a haber rangos de herejías destructivas. Sí. Y luego dice, esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas. Y dice, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Ya ha sucedido, ¿no? Ya veamos que ya por causa de muchos líderes se ha difamado el camino de la verdad. Sí. Dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del manejo de la iglesia? Sí, y podemos ver, oye, cómo se está manejando, abusando del dinero. Dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Entonces tú ves esto y dices, oye, yo no veo ningún avivamiento aquí profetizado, ni que las cosas se van a poner mejor. Al contrario, te estaba diciendo que las cosas se van a poner peor por parte del liderazgo. Y por parte de la gente también. Pablo menciona que iba a surgir un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas, personas carnales que no han nacido de nuevo. Forma de cristiana, pero sin el Espíritu dentro. Sí, fíjate lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Dice, Timoteo, es bueno que sepas, y no solamente para Timoteo, es bueno que tú, como cristiano, como creyente, sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Sí. Y tú escuchas eso y dices, a ver, ¿qué me quieres decir, Pablo? ¿Por qué dices que vendrán tiempos difíciles? Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ok. ¿De qué gente está hablando aquí? ¿Saben? Está hablando de la iglesia. Sí, la gente del mundo siempre ha sido amadora del dinero. Está hablando aquí de la iglesia. Sí. Dice, la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, señalarán de soberbia y llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Fíjate, está hablando de que tendrán la pinta de religiosos, de cristianos, pero en la práctica rechazarán el poder de Dios para que los pueda hacer obedientes. Dice, aléjate de esa clase de individuos. Luego más adelante, versículo 12 dice, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y luego la advertencia, los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Órale. Chicos, tú ves el futuro que nos pinta y nos dice, en la torre yo no veo ningún avivamiento. Al contrario, dice que los malos van a ser
más, dice, los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Y te dice que te prepares, porque los que quieran vivir una vida de sumisión en Cristo van a padecer persecución. Tú ves algo así, un futuro promisorio de prosperidad y de avivamiento. No, para nada. Judas 1 del 7 al 19 dice: ustedes, queridos hermanos, recuerdan el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A ellos les decían, ¿qué decían los apóstoles? Decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y en el contexto tú puedes ver que está hablando de cristianos o de gente que profesa el cristianismo. Y esto es lo que advertían los apóstoles. Imagínate. ¿Cómo no nos advierten esto los líderes actualmente? Luego dice, 2 Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Necesitan mentiras, estas cosas inventadas. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, dice: prepárate, van a venir cosas difíciles, tiempos difíciles. La gente ya no va a escuchar el mensaje, no va a querer escucharlo. Y es algo que lo hemos visto. A lo largo de esta serie de la iglesia hemos visto claramente que el mensaje se ha cambiado. ¿A qué me refiero con que ha cambiado? La iglesia ha dejado atrás el mensaje de sacrificio y autonegación que la Biblia y que el Señor nos predica, y lo ha sustituido por el de la bendición, la comodidad, la prosperidad y el éxito en este mundo. O sea, nada que ver con el mensaje de la Biblia. Ahora es lleno de la negación, ahora que tienes a Cristo para lograr todos tus sueños y deseos y anhelos y el éxito que el mundo te ofrece. Sí. Ya no se trata del privilegio de sufrir por Cristo, sino de las bendiciones que te puede dar en este tiempo. Te enseñan que la moralidad, una moralidad, por ejemplo. Ahorita las iglesias se enseñan a que seas una persona moral, pero sin una genuina conversión. Una moralidad para obtener la bendición material, no una rendición de ti, de tus sueños, de tu yo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, la iglesia rica, que consiguió sus sueños y el éxito de este mundo? Le dice Jesús: tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Y sabes qué es lo fuerte de esta iglesia? Lo fuerte de esta iglesia es que tienes a Jesús afuera de ella, tocando la puerta de la iglesia. ¿Se acuerdan? El famoso pasaje que utilizamos para evangelizar a la gente. ¿Sabes a quién se lo dio, Señor? A la iglesia de la Odisea. Le dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te imaginas Jesús evangelizando a la iglesia? O sea, estoy aquí afuera, chicos. Bajo este paradigma, una iglesia exitosa, el paradigma que ahorita se enseña, una iglesia exitosa es la iglesia próspera y reconocida. Y la reprobada sería la pobre y la rechazada. Cuando tú ves en Apocalipsis que la pobre y la rechazada es la que tenía la esencia, la presencia de Dios y la obediencia a Dios. Pero por este paradigma que se nos enseña, no nos extrañaría que los adherentes a este paradigma les sea más fácil aceptar la transición que la iglesia va a sufrir. ¿Qué transición? ¿Les platico? Ok. Lo que está por pasar, chicos, es que la iglesia va a sufrir una transformación para poderse integrar al movimiento del anticristo. Déjame de repetírtelo, si vuelves a dar la otra. La iglesia está ya empezando a sufrir y todavía va a sufrir más transformación para poderse integrar al movimiento del anticristo. Y no estoy bromeando. Las iglesias están sufriendo un cambio, el cual aún va a ser más marcado, y ese cambio les va a permitir abrazar el ecumenismo y el sincretismo religioso, el movimiento que va a dar pie o que va a aceptar con brazos abiertos
al sistema del anticristo. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber ciertos cambios y ustedes van a notarlo ya a su alrededor. El primer cambio que va a surgir y que ya está surgiendo. La iglesia va a abrazar la herejía del universalismo. ¿Alguien sabe de qué se trata esa herejía? La herejía del universalismo lo que te enseña es que no necesitas la fe en Jesús para salvación. ¿Sí? Si tú crees en Jesús está bien, pero hay gente buena que puede ir al cielo. La necesidad de la fe en Jesús para salvación ya no es tan necesaria. Es decir, te puedes topar en el cielo gente buena de otras religiones o gente que no haya creído en Jesús. Esta es la herejía del universalismo. Va y se opone al corazón del mensaje del Evangelio. Sí. Sin esta herejía metida o incrustada en la iglesia, los cristianos no pueden abrazar a otras religiones como los musulmanes o los católicos. Sí. Y esta es una herejía que va dirigiendo ahorita el Papa. ¿Sí sabes? ¿Se acuerdan el video que surgió hace 2 años o 1 año, no me acuerdo? En donde la herejía papal que dice que sin importar tu religión, todos somos hijos de Dios. ¿Y qué enseña la Biblia? Que a los que creen en Él, los que le recibieron, les dio el Señor el poder de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. O también Juan 8. Jesús le dijo a sus oyentes: si fueran hijos de Dios, me amarían, porque yo de Dios he nacido. Sí. O sea, te está diciendo, no hay otra forma de verificar la identidad de un verdadero hijo de Dios más que su fe en Jesús. Sí. No hay otra forma. Pero la herejía del universalismo te dice que hay gente buena. Y en su bondad y en la gracia de Dios les puede conceder el que tengan la vida eterna, el que pueden heredar y estar en el cielo. ¿Sí? Y esta herejía lleva a las iglesias a creer que, por ejemplo, los musulmanes, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que los cristianos. Recuerdo en una conferencia de misiones de la iglesia metodista en Estados Unidos. Yo estaba en shock porque yo no sabía qué tan desviado estaba. Era una conferencia de misiones y ¿sabes cuántas personas estaban? Los reportes misioneros, ¿sabes de qué trataban? ¿Cuántas personas se habían aceptado al Señor? ¿Cuánta iglesias se habían abierto? Pues eran misiones. No, nada de eso. El reporte misionero era cuántas personas se habían alimentado, cuántas casas se habían construido, cuántas ayuda social. Sí. Y recuerdo que en una plática con los misioneros que me invitaron, decía, pero entonces están yendo al campo con los musulmanes y no están compartiendo el evangelio. Y me decían, entonces ¿tú crees que el Dios de los musulmanes es diferente al nuestro? Me estaban preguntando a mí, asombrados. Sí. Yo, claro, hay que ir a compartirles el evangelio. Y ellos, ellos empezaron a cuchichear entre ellos y me decían, ¿sabes qué? Es que tú eres fundamentalista. Hay otra forma de ser. Pero ¿cuál es la tendencia? Esta es la herejía del universalismo. Sí. Él dice, ya no es necesario la fe en Jesús para ser salvo. El cristianismo cambia de ser una religión de necesitas la fe para que la gente se convierta y sea salvo, ¿sí? Para que tenga la vida eterna, a una religión, una fe donde es predicar una moral, ser bueno, ama a la gente. No necesitas cambiar exactamente, ¿sí? Se cambia, eso es lo que produce la herejía del universalismo. Quita el celo evangelístico. Ya no necesito compartir, ¿sí? Y los musulmanes creen en el mismo Dios, o los católicos son cristianos, son salvos, aunque invalidan el sacrificio de Jesús, ya son hermanos, ¿sí? Hay varios predicadores aquí, incluso en la ciudad famosos, que llama a los hermanos católicos y otras sectas igual, ¿sí? Dices, en la torre. ¿Qué hace? Está introduciendo la herejía del universalismo, donde tú puedes tener una concepción vaga de Jesús, pero crees que existió, ya eres considerado una persona que puede, aunque niegues el sacrificio, aunque niegues su identidad, ¿sí? Ya por eso, con esta herejía del universalismo, la causa ya no será la salvación por los perdidos, o sea, predicar la salvación a los perdidos. La causa se convierte cuando se introduce esta herejía en el amor, ¿sí? Enseñar a la gente a amar y las causas sociales.
como les prediqué, les compartí en el ejemplo. Y las misiones se convierten en esto para muchos. Si han escuchado las misiones católicas, que van a las misiones en los campos, y yo recuerdo platicando con gente que dice, ¿y qué onda? ¿Comparten el evangelio? Y dicen, no, pues digo, vamos y ayudamos a la gente y hacemos trabajo social y toda la cosa. Y ya es lo mismo que está sucediendo en muchas iglesias cristianas, denominaciones que por siglos predicaban el evangelio de Dios como debe ser. ¿Qué está pasando? Se introduce la herejía del universalismo. Cristo ya no es necesario para la salvación. Eso se mete en el corazón del evangelio, ¿sí? Y recuerdo, y en muchos cristianos está ahí latente, porque está la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los que no conocieron a Cristo y cosas por el estilo? Sí, eso lo vemos en el taller de apologética, si te interesa saber qué onda con eso. Sí, ahorita no puedo ahondar en esa temática, pero sí debes entender que no es bíblico. Sí, de acuerdo a Dios, no hay excusa para ninguna persona, porque la creación misma da testimonio de la gloria de Dios, y la cosa básica que toda persona debe estar haciendo es rendir culto al Dios creador. Sí, si ya ni siquiera hace eso, ¿cuánto mayor condenación es si se le presenta el evangelio y lo rechaza? Sí. Entonces tenemos la herejía del universalismo. Tenemos que para transicionar a la iglesia no solamente va a meterse esa herejía, sino también va a meterse la herejía del relativismo, que es lo que nos lleva a ser políticamente correctos. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Se habla cuando una persona empieza a adoptar este movimiento cultural que es producto del relativismo, que nos lleva a ser políticamente correctos, te lleva a no predicar con claridad mensajes polémicos. Se trata de no incomodar a la gente, se trata de ser políticamente correctos. Déjame aclararte algo. Si tú quieres ser un ministro del evangelio, no hay la opción de que tú seas políticamente correcto. El evangelio va a incomodar a la gente, la va a sentir mal. La idea que estamos buscando es la conversión de la gente, no hacer que se sienta bien donde está. Tienes que sentir incomodidad para que puedas cambiar de lugar. Pero ¿qué pasa cuando aceptas esta cultura de hacerlo políticamente correcto? Ya no hablas con claridad de los mensajes polémicos, ya no hablas con claridad del homosexualismo, de hecho ni lo predicas, ni el infierno, ni el sacrificio de Jesús, ni que Dios castiga, ni nada de eso. Nada que sea ofensivo a la gente, ¿sí? O que pueda a la gente hacerle sentir mal, ¿sí? Cuando se acepta esta cultura de ser políticamente correcto, te lleva a uno a que no prediques con claridad esto, si que te andes por las ramas tratando de ser así lo más políticamente correcto. Ha habido predicadores, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, que dan vergüenza porque les preguntan cosas claras. Oye, ¿qué opinas del homosexualismo? ¿Qué opinas de esto? Y se van así. Y son como políticos. Se hace que los políticos tratan de agradar a todo el mundo. Y te preguntan algo y una respuesta política es, te dejan en el limbo, pero todo el mundo está contento, satisfecho con tu respuesta. Y muchos predicadores son así. Están sucediendo. Sí. Entonces, no predican con claridad o aceptan abiertamente ya mensajes que el mundo está aceptando. Oye, aceptan abiertamente el homosexualismo, el matrimonio del mismo sexo, etc. O niegan abiertamente ya cuestiones como el infierno. O niegan abiertamente cuestiones de que Jesús, realmente Dios no estaba Jesús no estaba satisfaciendo la ira de Dios, porque ya la ira está muy fuerte en cuestión de eso, ¿sí? Como predican en algunas iglesias. ¿Sabes que esto ya está predicando en la iglesia de Jesús Adrián Romero, con el hijo de Jesús Adrián, predicando esta herejía de que Jesús no vino realmente a satisfacer la ira de Dios? Está para reprender al hijo, en serio. ¿Pues sabes qué pasa con eso? Está siendo políticamente correcto. Pero es una doctrina central del evangelio y tú no puedes jugar con eso, ¿sí? Y esto ya sucede con iglesias como las que les comenté, la de Jesús Adrián Romero, la iglesia católica, y hay denominaciones completas ya que se han desviado, como les comento. En Estados Unidos te encuentras denominaciones completas, la iglesia metodista ordenando ya personas del mismo sexo, la iglesia presbiteriana también, y dices... Y mucha gente dice, es que
uno debe estar bajo cobertura para evitar ese tipo de decisiones. No, denominaciones completas desviadas. ¿Sí? O sea, de nada te sirve la cobertura en ese sentido. ¿Y eso por qué es importante que suceda? Esta es parte de la transformación que está por suceder y está sucediendo más y más en la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que va a terminar que la iglesia termine uniéndose a otras iglesias, a otras religiones bajo la cabeza del Vaticano. Es algo que vimos en apologética, en escatología. El cambio va a ser gradual. Muchos predicadores e iglesias van a ir bajando el tono de su prédica poco a poco para poder hacer la transición. De tal manera que tú ni en cuenta te vas a dar cuenta de que ya se está haciendo la transición en tu iglesia. Sí. En muchas iglesias va a estar empezando a suceder eso. Va a ser sutil hasta que termine sonido. Llamarás hermanos a quienes antes eran campo misionero y vas a concluir que sirven el mismo Dios que tú cuando nada que ver. Y déjame aclararte con esto. Tal vez y seguramente no se va a llegar a un sincretismo religioso. Sincretismo es cuando adoptas ideas de todos, ¿sí? Pero si una postura relativista donde tú dices, tú estás bien en tu religión y yo estoy bien en la mía. Sí, todas las religiones son de respetarse y todo eso. Sí. Y eso que te lleva, no se trata ya de evangelizar o de cambiar a alguien. No creo que necesites a Cristo, la verdad, sí. O no creo que estés mal en tus formas. Sí, no sé si vieron en Estados Unidos, estas 2 semanas se armó un revuelo porque, ¿cómo se llama? El congresista Sanders, así que entrevistó a un postulante de Trump que era cristiano. Y que este cristiano, en serio, le dice, este congresista le dice que le leyó una confesión de fe que le había hecho, que los que no conocen a Cristo están perdidos. Y lo confronta. Y él dice, y este congresista le dice, está descalificado para el gobierno. Porque está diciendo que, ofende a otras personas con su creencia. Y a eso está llevándose cada vez más. Tu postura como cristiano, que está basada en la Biblia, va a ser cada vez más ofensiva, menos intolerante para la demás gente, que promueve el respeto de otras ideas y el aceptar las otras ideas, sea cual fuere. ¿Sí? Decir que una persona está condenada sin la fe en Cristo va a ser visto como de lo peor. ¿Sí? ¿Y de qué crees que trata la fe cristiana? Todo lo anterior está cuidadosamente diseñado para propiciar un estado de unión religiosa. Podemos tener unidad respetando las diferentes formas. Ya no se trata de convertir a otra gente, no se trata de evangelizar, se trata de que, al fin de cuentas, todos vamos a uno mismo. O sea, lo importante es que seas buena persona. Y el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo te dice, te predica la imposibilidad del hombre de ser bueno por sí mismo y la necesidad de Cristo para salvación. ¿Sí? Pero va a adoptar esto y va a ser indispensable para propiciar esta unidad, esta transición a la unidad religiosa que va a ser necesaria para el anticristo. Vamos viendo. Los que se unan a este movimiento, los que adopten estas herejías y los que se unan a este mover, serán los reconocidos, los aceptados, los alabados por el mundo. Los disidentes serán rechazados y tachados de intolerantes. Los que no están dispuestos a respetar las creencias de los demás, sus diferentes formas, sino que tratan de cambiarlos, tratan de evangelizarlos, serán rechazados, serán condenados. ¿Estás consciente? Dices, ¡ay, nanito! Esto, una vez consolidado esta transición de las iglesias a este mover, se convertirá en el falso sistema del anticristo que perseguirá a los verdaderos creyentes después del rapto. Este sistema falso, sí, va a perseguir a los verdaderos creyentes. Dice Juan 16, del 2 al 3, llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. Dice la Biblia, dicen algunos, guerra avisada no mata soldado. Apocalipsis 17, del 1 al 6, te habla de este falso sistema religioso. Y fíjate cómo lo describe. Dice, luego el ángel me llevó
en el espíritu en el desierto, ahí había una mujer montada en la bestia escarlata. Esa bestia escarlata es el sistema del anticristo. Y esta mujer es el falso sistema religioso. ¿Sí? Dice, la bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, el sistema religioso, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idólatras de la tierra. Luego fíjate lo que dice. Y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Los verdaderos creyentes no le van a caer bien a este sistema. Sí, se van a emborrachar con su sangre. La Biblia menciona que va a llegar ese tiempo. Va a llegar un tiempo donde en Mateo 24:9 dice Jesús que los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Después del rapto, este sistema va a perseguir a los que se quedan. Y dice, todas las naciones los van a odiar. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Bueno, vamos viendo, ok, dices, viene un avivamiento de la iglesia, un despertar fuerte y las cosas se van a poner mejor. Y lo grueso de esto, chicos, es que las principales denominaciones y las iglesias más prominentes van a ser las primeras en desfilar, en abrazar este sistema. ¿Estás consciente de eso? Van a ser las primeras, y eso es algo que tengo que advertirte. Tú no puedes sentarte cómodo en tu iglesia pensando que siempre te van a enseñar la verdad. Tienes que estar alerta de dónde puede venir el engaño. Ya está sucediendo. ¿Sí saben que la iglesia luterana volvió a firmó un tratado, un convenio con la iglesia católica donde volvía ya a hacer de su redil? Esa es noticia del 92, chicos. Sí. Donde la reforma protestante o la coyuntura de la reforma fue un pequeño error de gramática. Sí. Que no se habían puesto de acuerdo. Los millones de muertos fueron un pequeño errorcillo. Sí. La persecución y todo eso, la Inquisición, fue problemas de gramática. Sí. Ellos están diciendo que, y es algo que debes entender, la reforma protestante surgió porque Lutero dijo que la salvación es por fe, no se compra, no es por obras, es por gracia. Y ahora los católicos dicen, sí, es por gracia, siempre hemos dicho eso. Pero lo que no te dicen es que para ellos la gracia se consigue con obras. Entonces, viene siendo lo mismo. Sí, estar en gracia es estar portándote bien. Sí, nada que ver. Sí. Todavía está sucediendo con la iglesia luterana. La iglesia metodista ya está abrazando toda la onda homosexual y la agenda del matrimonio homosexual. También la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal. Todos ya están encarrilándose a eso. Y quiero que entiendas, está sucediendo, y no solamente con esas denominaciones tradicionales de abolengo, sino también con grandes nombres de predicadores cristianos como Joel Osteen, Kenneth Copeland, Rick Warren, Luis Palau, James y Betty Ribson, Benny Hinn y otros televangelistas famosos. Darlene Schreck, Don Moen, incluso líderes evangélicos de Italia reuniéndose con el Papa y haciendo alianzas. Todos ellos han ya estrechado sus vínculos. Y tú puedes investigar y dices, en la torre, ¿sí? Y lo que te estoy diciendo no es inventado. Cuando vimos el tema del comunismo, les puse ahí y están todos los enlaces en esa predicación. Está sucediendo ahorita. ¿Sí? Y es lo que tiene que suceder. Acuérdense lo que les dije anteriormente. La iglesia tiene que sufrir una transición para poder abrazar el sistema del anticristo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cada vez más va a ser un pequeño remanente el que queda intacto, invicto o sin ser desviado por este movimiento. Y esto va a ser antes del rapto. Antes del rapto va a quedar cada vez más
los que quieren defender la fe se van a ir apartando de esos grandes movimientos y se van a ir apartando de todo eso. Este pequeño remanente va a ser pequeño, ¿por qué? ¿Por qué creen que va a ser pequeño, chicos? Primera, porque la Biblia nos advierte, lo que vimos anteriormente, que será cada vez más difícil y más difícil que la gente escuche la sana doctrina. Oye, ¿quieres predicar lo que la Biblia enseña realmente? No le va a gustar a la gente. Sí. Mejor predícame algo que apoye mis aspiraciones, mis sueños y lo que mi carne me gusta, ¿sí? Entonces, ¿quieres predicar la autonegación, el arrepentimiento, el privilegio de sufrir por Cristo? ¿Suena agradable? No si solamente ves este mundo. Sí cuando ves las recompensas tremendas que el Señor va a tener para contigo. Sí. Pero también va a ser pequeño porque no va a estar vestido este pequeño remanente de grandes edificios, ni de opulencia, y va a confrontar el orgullo y la vanidad de muchas personas. ¿Sí? Porque, ¿quieres o no? Trae cierto orgullo el decir y el presumir de que yo voy a esta mega iglesia. Yo soy el ministro de tantos miembros y tantas cosas. Sí, trae orgullo eso. Pero cuando te lo viste, el Señor te viste este pequeño remanente de forma no atractiva de acuerdo al mundo, eso va a repeler a mucha gente por cuestión de su orgullo y su vanidad. ¿Sí? Y aunque... y eso no significa que van a surgir movimientos de iglesias en casa solamente, chicos. También un pequeño remanente me refiero aún dentro de las megas iglesias. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis en Apocalipsis? Una iglesia famosa. Jesús le dice, tienes fama de estar viva, eres famosa. El Señor le dice, pero de entre toda la gente que tienes, solo un pequeño remanente. Solo unos cuantos no han ensuciado sus vestiduras. Le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, de toda la gente que iba a la iglesia, un pequeño remanente. Sí. ¿Qué vamos entendiendo? Y eso sin contar la iglesia de la Odisea, del cual no dijo ni siquiera un remanente. Dijo, o sea, yo estoy aquí afuera, o sea, nadie adentro. ¿Me escucha? ¿Se imaginan? Por eso nos referimos que va a ser pequeño remanente. Y si tú eres atractivo, te traen las megas iglesias y las megas cosas y todo, y toda la opulencia que se maneja hoy en día en las iglesias, seguramente tú vas a despreciar lo que el Señor va a estar sacando en esos tiempos. Y vas a abrazar este mover que va a dar la transición al movimiento religioso del anticristo. ¿Sí? Porque se te ha enseñado de que Dios quiere partir el éxito, la opulencia y todo demás. ¿Y qué pasa cuando ves una iglesia despreciada, chiquita, o los que son tachados de intolerantes y demás? No vas a pensar que ellos no tienen la aprobación de Dios cuando son los que la tienen. Y vas a abrazar todo el mover que va a ser alabado y aceptado por la demás gente. Sí. Por eso el movimiento de la prosperidad, chicos, es muy engañoso. Porque también prepara a la gente para que abrace todo esto que está ya surgiendo. Sí. También va a ser ese movimiento que va a ser pequeño remanente. Va a ser pequeño y vimos por qué. Pero esta iglesia, la iglesia de Cristo, hacia el final no va a ser no solamente pequeña, sino que va a ser desechada por la iglesia y por el mundo. O sea, la verdadera iglesia de Cristo, acercándose a la venida del Señor, acercándose al rapto, va a ser pequeña y va a ser desechada. ¿Por quién? Por la iglesia, por el sistema eclesiástico y por el mundo. ¿Por qué me refiero por la iglesia? Va a ser desechado por la iglesia porque partieron comunión de las iglesias principales y denominaciones principales. ¿Sí sabes que a los que llevan mucho tiempo de iglesia, que algo que gusta al sistema eclesiástico es el poder? ¿Sí les ha tocado? Sí. Pues tener autoridad sobre otras personas. Bueno, está sucediendo un fenómeno que tengo que comentarte. Hasta viendo pastores y líderes y gente que está saliendo de las denominaciones principales o de las megas iglesias para empezar sus iglesias chiquitas. De hecho, mi primo Carlos me invitó a un grupo de pastores independientes que se han salido de las denominaciones principales. ¿Por qué? Los han sacado. Sí. Está platicando entre semana con una pareja que vino con nosotros. Me dice, pues es que mi hermana y mi cuñado son pastores.
Ah, perfecto. Y yo sabía que venían con trasfondo bautista, le digo, ¿de la iglesia bautista? No, los corrieron. Y así está sucediendo cada vez más, están surgiendo movimientos. ¿Por qué? Porque con tal de conformarse a la Biblia, no están siguiendo las directrices denominacionales. Y les dan patada. Sí. Y son personas que están tomando la directriz, la valentía, porque creas que cuesta, el empezar algo sin reconocimiento de lo algo ya establecido, algo grande, pero por mantenerme fiel a la palabra, tengo que rechazar las directrices denominacionales. Y así están surgiendo en Estados Unidos. Oye, cuando toda la denominación abrazó tal o cual herejía, se empezaron a salir y formatos independientes. Y ya le preguntaban y dicen, ¿son presbiterianos? No, ya no. Estamos en el limbo. Sí, imagínate. Y esto está sucediendo cada vez más. Son iglesias que parten de la línea oficial de la enseñanza de la directriz oficial de la denominación porque se están buscando conformarse a la Biblia. Son iglesias sin cobertura. ¡Oh! Lo que antes se consideraba una violación a la línea de autoridad, ahora será necesario para salvaguardar la doctrina y la libertad para servir. ¿Sí? Y eso sucedió, tenemos una historia de eso como protestantes. Como protestantes sabemos que debemos obedecer a Cristo antes de que líderes de la iglesia. O sea, Lutero y la Reforma Protestante surgió por eso. Si bien que surgió sin cobertura de la iglesia oficial. Esos movimientos van a empezar a surgir de esa forma. Sí. Y la típica pregunta de muchos cristianos, porque hemos sido muy indoctrinados, ¿bajo qué cobertura? ¿Qué respaldo de ministerio establecido, grande, fuerte tienes? ¿Sí? No, estos movimientos están surgiendo de forma independiente. Sí, como que, y preguntan, ¿y sin cobertura? No, pues sin cobertura. Sí. Y es gracias a Dios. Sí, que el movimiento surge así. Porque así ya no, ahorita vamos a ver por qué, pero estas personas están redescubriendo la libertad que la Biblia nos enseña que tenemos en Cristo. Sí. Y si quieres ahondar más acerca de este tema, hay unos videos en el canal de Minas Discipulado que hablan acerca de la autoridad y la libertad que tenemos en Cristo para servirnos. Sí. Pero también, no solamente son personas que parten de la línea oficial de enseñanza de la denominación a la que pertenecían, son iglesias que son sin cobertura, son iglesias pequeñas, son iglesias con líderes sin credenciales oficiales. No, ya, está destinado a perecer este movimiento. Son personas que se han aventurado a ser siervos de Dios que, aunque para el mundo no tienen las credenciales, las formas, no tienen el licenciado en teología, no tienen la aceptación, no tienen el ordenamiento, no tienen la posición de manos, sí tienen las credenciales que la Biblia se establece para el líder de la iglesia. O sea, no tienen la forma, pero sí tienen la esencia. Sí. Porque ahorita tenemos la problemática, tenemos a mucha gente que tiene la forma, tiene el título, tiene la imposición de manos, tiene la nominación, pero bíblicamente no deberían ser pastores. No cumplen con las características. Sí. Imagínate. Y tienes el resurgimiento del pastorado y discipulado escritural. Ahorita lo que está sucediendo. Entonces, este movimiento es así como tipo underground, bien así como medio caserón. De hecho, es completamente caserón en lugares que casas. Sí, pero tienes personas que están tomando responsabilidad por la gente que comparten, que evangelizan. Sí, no solamente te comparto, te adopto como mi hijo espiritual y te llevo crecimiento y madurez. Y empieza a surgir uno, otro acá. De hecho, es la forma en que, si sabes que la iglesia ha crecido, la iglesia en China es el movimiento que de más crecimiento tiene. ¿Sabes por qué? ¿Sabes de dónde surgen todos los líderes? Tú crees que van al seminario. Tienen las características bíblicas. Sí, bajo tierra, sin cobertura, no tienen la línea oficial de las iglesias aprobadas por el gobierno y los líderes no tienen las credenciales, pero dan su vida por Cristo. Y están dispuestos a pagar un precio mayor que aún los líderes más reconocidos hoy en día.
Y son personas que se reúnen sin edificios, sin ostentosidades. ¿Sí? No podrán, estos no van a poder presumir de un mega edificio, de una mega congregación, ni de la mega producción, ni siquiera del mega mensaje. Porque el mensaje está encaminado a llevar a la gente a morir a sí mismos y a su carnalidad. ¿Sí? Y esto es lo que nos lleva, es el resurgimiento de la iglesia en casa. ¿Saben? Cuando el Señor nos encaminó a empezar aquí la iglesia en casa, nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo. Ni nada más vimos la Biblia, vimos que, contrario al paradigma que nos enseña que necesitas tener el mega edificio, la estructura, grupo de alabanza, bla, 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 bíblicamente no se requiere más que un grupo de creyentes que se congregan periódicamente bajo un liderazgo calificado, de acuerdo a la Biblia, para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe. Y luego estudias el contexto y estudias la historia y te das cuenta que los edificios no eran problemáticos. De hecho, era bien sencillo, por eso la iglesia se reproducía como conejo. ¿Sí? Y era fenomenal porque el modelo de iglesia en casa es un modelo antipersecución, ¿sí sabías? Y el modelo bíblico de la Biblia para el liderazgo es antipersecución. ¿Sí? En tiempos de persecución, olvídate de ir al seminario. Te preparas en tiempos difíciles y te multiplicas. ¿Sí? Y es algo que Dios está resurgiendo. Cuando nos rascamos un poquito con respecto a esto que el Señor nos había llevado a empezar, es todo un movimiento que está surgiendo a nivel mundial. Y nosotros ni en cuenta de lo que estábamos haciendo. Pero es algo que el Señor está surgiendo. Estamos volviendo a la sencillez y nada más. ¿Y sabes por qué Dios está preparando esto? Porque al final se está retomando esto. Esto me fascina porque Dios está preparando esto para que quede antecedente a los que se van a quedar después de la tribulación, de cómo se deben hacer las cosas. Porque la única manera en que van a sobrevivir va a ser de esta forma. ¿Sí estás consciente de esto? Y este movimiento le repatea a Satanás. ¿Por qué le repatea? Le revienta porque no puede controlarlos ni manipularlos. Son independientes y su única directriz es la Biblia. No hay como que tengan que obedecer la directriz de una mega denominación para desviarlos por completo. No, el poder no está centralizado, sino que está disperso. ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado de la autoridad de la iglesia? Habíamos comentado que la estrategia del enemigo es centralizar el poder. ¿Por qué? Porque es más fácil desviar a multitudes con el poder centralizado. Y la estrategia de Dios siempre ha sido multiplicar el poder, la autoridad. ¿Sí? Porque así se desvía uno, pero quedan todavía muchos. ¿Sí? Y por eso el enemigo se da topes contra la pared, porque era como que, ya desvía una, pero es una de muchos que tengo que trabajar. ¿Sí? Pero cuando es una denominación y está centralizado, con que la cabeza se desvíe, ya se desvía todo. ¿Sí? Y por eso le repatea. Y estamos viendo el resurgimiento de esto. Y platicando, porque esta semana me tocó varios casos de esto, platicando con un pastor en la escuela de música de mi hija, le digo, oye, y lo conocí porque él estaba conmigo en la escuela. Y qué bueno que aceptaste el llamado. Y sabía que tenías ese llamado. Oye, y me imagino que ya fuiste ordenado por tu iglesia y demás. No, de hecho somos independientes. Yo, tú también. Aquí, allá, y estás empezando a surgir y dices, ¿qué onda? Sí, Dios está haciendo esto. Sí. Y lo está haciendo como preparación para la gente que se queda. Porque para el mundo este pequeño grupo son considerados fanáticos, intolerantes, homofóbicos, porque no son políticamente correctos. No comprometen la integridad de la palabra. No predican, porque predican el arrepentimiento del pecador y la salvación solo por Jesús. Porque advierten de las terribles consecuencias del pecado. Y porque proponen una reforma en la forma de ejercer y vivir la iglesia. ¿Tú crees que eso agrada? Es como, o sea, no solamente por la forma, sino por el mensaje. ¿Son el patito feo? ¿O somos el patito feo? Pero ¿cuál es el final de la historia del patito feo? Pero este movimiento que Dios está levantando gozan de una gracia especial. ¿Por qué? Porque tienen la riqueza de la palabra de Dios y la presencia de Dios entre ellos. Por el verdadero amor fraternal y la economía que se gesta en medio de ellos. Y porque tienen el verdadero pastoreo que
que se ven esos pequeños e insignificantes grupos. Sí. Y en medio de esa situación, si se dan cuenta, no les pinto una iglesia así como que, wow, sí, va a conquistar, no. Vemos el deterioro y el empequeñecimiento de la iglesia y volver otra vez a la situación de ser rechazado por las principales denominaciones. En medio de esta situación sucede el rapto. Y el rapto marca oficialmente el fin de la era de la iglesia. Oficialmente. Se acabó. ¿Sí? Así como que sucede el rapto y el día siguiente quiere decir, hoy quiero ir a la iglesia. Ya no hay iglesia. ¿Sí? Lucas 21:36 dice, pero hablando... ¿cómo se va a llamar al grupo que queda? Casi iglesia. No, o sea, se la va a llevar santos, a los santos de la tribulación. Sí, así como... Sí, chido, no. Lucas 21:36 habla acerca de eso. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate lo que dice. Se avecina un tiempo del cual la Biblia menciona que se conoce como periodo de dolor, principio de dolores, que es donde a veces a partir de Apocalipsis capítulo 6, es lo que menciona en Mateo capítulo 24, que aparecen falsos cristos, guerras, pestes, hambres, persecución, todo eso. Es principio de dolores. En la Biblia menciona que va a estar la cosa color de hormiga. ¿Sí? Dices, oye, ¿qué va a pasar después del rato? Léete Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante. Todo sucede después del rato. ¿Sí? ¿Qué sucede? La primera tanda muere una cuarta parte de la población mundial. Es mucha gente. La segunda tanda muere una tercera parte. En total, el 50% de la población mundial. Sí, vamos, eso sucede después del rapto, ¿sale? Y por eso Jesús dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar pie delante del Hijo del Hombre. Porque puede escapar, sí. La única forma de escapar es en el rapto, siendo iglesia ahorita. El tiempo gracias está acabando. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te va a guardar? Sí. Te va a sacar. Sí. ¿Qué va a pasar? Sucede el rapto. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. El Señor va a venir por nosotros. Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. Mateo 24, del 40 al 41 habla acerca de eso. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Después del rapto, la gente que se queda, los cristianos que profesaron una religión pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, son lo que la Biblia llama las vírgenes insensatas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las vírgenes insensatas? Mateo 25, la parábola de las vírgenes. Unas que se llevaron y otras que no se las llevó el novio. Las vírgenes insensatas, dice ahí el pasaje, que fueron las que no tenían el aceite. El aceite es la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo tú lo recibes cuando tienes una genuina conversión. Y la problemática de hoy en día es que tenemos a cristianos con la forma de cristianismo, pero sin una genuina conversión. Sin vidas no regeneradas. Y esta pseudo conversión, esta vida sin arrepentimiento, se ve hoy en día. Estas vírgenes insensatas son las que se quedan en el Señor y son las que se movían por avaricia. Viven por los éxitos y placeres de este mundo. Y se acuerdan que la Biblia nos enseña en Santiago 4:4 que eso constituye enemistad contra Dios. Tú quieres vivir como cristiano para los éxitos y placeres de este mundo y eres enemigo de Dios. Recuerda Santiago 4:4. Imagínate. O no solamente abrazaron la avaricia, abrazaron la hipergracia. La hipergracia te dice que tú puedes ser
vivir como tú quieras. Al cabo, Dios es tan amor que a fin de cuentas te va a perdonar por todo en ese sentido. Tú puedes vivir una vida como mundana. Y la Biblia dice claramente en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá a Dios. Y muchos cristianos que están viviendo así, que creen eso de que Dios es tan bueno, bonachón, que, que si me meto en esto y si no me arrepiento y vivo una vida en el pecado. No juegues con Dios. Sí. O son cristianos que no eran fieles a la palabra, no la tomaban en serio. ¿Sabes cómo se distingue de un cristiano así? Tienen una lealtad selectiva. Escogen qué pasaje seguir y qué no. Tienen una mayor convicción, mayor fidelidad a sus convicciones. Es que esto no es lo que yo creo. ¿Sí? O a sus tradiciones. Es que yo vengo de tal tradición religiosa. O a su cultura. ¿Sí? Si tú no tomas la palabra de Dios en serio, no te has arrepentido, no tienes un genuino arrepentimiento. Tú puedes ir a la iglesia, pero no eres cristiano oficialmente. Eres de esas vírgenes insensatas. Luego más, si abrazan falsas doctrinas. Hay cristianos. Estaba escuchando una predicación de Paul Washer hace tiempo. Y predicó un grupo de jóvenes y terminó la predicación y va y lo cruza con el pastor de la iglesia de la que predicó. Dice, hermano, quiero que hablemos los tres porque Paul acaba de decir una herejía. Y ya van a la oficina y bueno, ¿qué fue lo que dijo el hermano? Y estaba Paul Washer ahí y dice, un ching, ¿y ahora qué dije? No. Y luego dice el hermano, el líder de jóvenes, dice, Paul Washer acaba de predicar de que Jesús es Dios. Imagínate. Hay muchos cristianos que por no conocer la doctrina básica del Evangelio están abrazando herejías en cuanto a la persona de Jesús, en cuanto a la obra de Jesús. Eso ya lo vimos en la iglesia perfecta. Hay cosas que tú no toleras. Oye, es que mi iglesia no es perfecta. Sí, no podrás no ser perfecta, pero si ya toca cosas en cuestiones básicas del Evangelio, salte de ahí. Su imperfección ya pasó la línea. Sí, ya no es iglesia. Pero hay muchos que tienen esto. Bueno, muchos cristianos que tienen esta problemática de avaricia, hipergracia, que no son fieles a la palabra y que han abrazado falsas doctrinas, se van a quedar. Van a ser de las vírgenes insensatas. ¿Y qué creen que va a pasar? Se van a convertir, pero bien convertidos. Se van a convertir en lo que serán los santos de la tribulación. Y ellos tienen características muy diferentes a la iglesia. Por ejemplo, ya no van a ser iglesia porque la Biblia dice que las puertas del enemigo no prevalecerían contra la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? En Mateo 16, 18. Jesús prometió eso. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Satanás ha querido eliminar a la iglesia de la faz de la tierra. Desde el primer día. ¿Sí? Persecución tras persecución. ¿Tú crees que la persecución de Satanás era para que se ejerciten? No, para que ver qué onda, desarrollar su músculo. No. La intención de la persecución era eliminarlos de la faz de la tierra. ¿Y lo logró? No, aquí estamos. Somos iglesia y hello, Satanás, no lo va a lograr. Dios prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Estos santos, ¿qué creen? Sí van a prevalecer. Van a ser todos eliminados. Todos. El sistema del anticristo los va a vencer, los va a eliminar por completo. De acuerdo a Apocalipsis 11:7. Imagínate. También ya no van a aplicar el año agradable del Señor. Ya no van a aplicar el tiempo de gracia. De que arrepiéntete, todavía puedes escapar del tiempo de juicio que va a venir. No, ya van a estar viviendo el día de juicio. El día de venganza del Señor. ¿Sí? También ya no van a ser luz ni sal en la sociedad. ¿Sí sabes que los cristianos somos luz y sal en la tierra? Refrenamos la descomposición. ¿Sí? Si quieres o no, detenemos algo de la descomposición. Podemos traer reformas en la sociedad, en la cultura y demás todavía, mientras que estemos aquí. Los santos de la tribulación no van a lograr ningún cambio social. Lo que van a lograr solamente son almas salvas. Sí. Su deseo de que, ¿tú crees que van a poder orar por una reforma en el gobierno? Nada. Sí, no van a ser luz ni sal. Sí, van a ser solamente un movimiento evangelístico muy poderoso.
Y también no van a estar exentos de alguno de los juicios que Dios va a traer sobre la tierra durante ese tiempo. Es decir, se la van a ver color de hormiga. Dios va a hacer milagros, va a traer provisiones milagrosas y demás, pero van a vérsela difícil. Se van a reunir en casas clandestinamente con líderes improvisados. Es por eso que Dios está haciendo este movimiento ahorita, antes del rapto, para que quede como presente de cómo lo van a estar haciendo muchos que se van a quedar. Dios va a cambiar el chip, donde antes tenías que ser ordenado, apóstol y eso para tener un ministerio. Y va a tener la referencia de y van a empezar a multiplicarse así como la iglesia en China o en lugares donde hay persecución. Entonces, que en los lugares donde más crecimiento hay es en los lugares donde hay persecución. Las iglesias visibles van a ser absorbidas por el sistema del anticristo. Y el modelo de iglesia va a ser las iglesias en casas, en forma clandestina. Por eso, ya ven que hemos platicado de la legislación, de lo que conocen como zonificación. El anticristo, Satanás se está preparando para eso. La zonificación regula las reuniones en casas. Hay leyes en donde te pueden meter a la cárcel y demás, o pueden prohibir tus reuniones, porque en teoría es un casa habitacional y no debe utilizarse para una reunión. Están aquí en México y están en Estados Unidos. No la implementan todavía, pero están preparándose para cuando partamos. Y lo que no estaban, este grupo que se va a convertir genuinamente, lo que no estaban dispuestos a hacer por Cristo, ahora lo harán en el peor de las condiciones y en el peor de los escenarios. Antes, cedían a la presión del mundo y se volvían políticamente correctos, usando las cosas cuando las cosas estaban tranqui. Después del rapto, ahora tomarán la palabra de Dios en serio. Y créeme que lo van a tomar muy en serio. Serán fieles a su mensaje y serán odiados por el mundo entero por mantenerse fieles al mensaje de Dios. Antes, perseguían el éxito, los placeres y no vivían para Dios. Ahora, después del rapto, su única razón para vivir será llevar el evangelio a más gente a una costa de sus vidas. Pero alcanzarán multitudes. Dice Apocalipsis 7 del 9 al 14, dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. ¿Sabes quiénes son ellos? Son los que evangelizaron, los que se quedaron, chicos. Dice: estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Versículo 14 dice quiénes son. Dice: estos son los que murieron en la gran tribulación. Fíjate los que van a morir. Una multitud incontable. Dice: han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque todos ellos van a morir. Las puertas del infierno van a prevalecer contra este grupo. ¿Estás consciente? Van a aparecer persecuciones, cárceles, muertes violentas en manos del gobierno del anticristo y del falso sistema religioso. Apocalipsis 13, del 9 al 10 dice: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que está destinado a morir espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Este mensaje es para los que se quedan. Apocalipsis 4, del 9 al 13, lo rectifica. Apocalipsis 14 dice: después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a la estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. No tendrá alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptarán la marca de su nombre. Luego fíjate lo que dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué significa eso? Porque si tú no te pones la marca, va a haber persecución garantizada. Es una promesa de las que no se mencionan. Dice: y oí una voz del cielo que le decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Si ellos en verdad son benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Apocalipsis 7:14 dice que estos son los que murieron en la tribulación. Lamentablemente, una muchedumbre aún más grande van a ser los que van a ser engañados. Y mucha gente dice: oye, ¿qué vamos a hacer si me quedo en el rapto? Primero, no te quieres quedar en el rapto. Mejor
entrégate al Señor ahorita. Sí. Entrega tu vida a Cristo. Pero sí, a los que se quedan, muchos van a estar paniqueados. ¿Qué hacemos? Y quieren juntar víveres, comida, es algo que van a tener que hacer eventualmente. Pero la mejor preparación va a ser conociendo la verdad. ¿Por qué? Porque el engaño va a estar tremendo. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice que del anticristo, dice que el anticristo viene, que es por obra de Satanás, dice, con grandes poderes y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios tiene la espalda de Dios para que venga de este engaño, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué tan fuerte va a ser el engaño? Mateo 24:24 dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Te imaginas? La única salvaguarda que tienes, y lo más importante, más que prevalecer, más que vivir físicamente, es tu alma. Y tu mejor preparación es conocer la verdad. Es la única salvaguarda para la mentira y el engaño. Después de que la iglesia se vaya, chicos, las cosas van a poner el color de hormiga. Y van a sufrir, las cosas van a ponerse feas. El regreso del Jedi, no, este es el regreso de la iglesia. Y venimos a rescatar al día. Apocalipsis 19, del 11 al 14 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno no conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, la iglesia, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Regresamos. Ahorita es el tiempo de gracia. Tal vez tú no le has entregado tu vida a Cristo. Y yo no te voy a prometer que Jesús te va a dar riqueza ahorita en esta vida. No te voy a prometer que te va a ir bien ahorita en esta vida. Lo que sí te prometo es que si tú le entregas tu vida a Cristo, tú vas a salvar tu alma. ¿De qué? Del castigo eterno. Dice la Biblia, ¿de qué te sirve que quieres ganar el mundo entero? Tus sueños, lo que tú anhelabas y todo eso, y pierdas tu alma. De nada. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, salvar tu alma, recibir el perdón de pecados y tener herencia entre los santos, tú puedes hacer esta oración de entrega, Señor. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes invocar su nombre para recibir la salvación. Y tal vez tú que nos estás viendo quieres tomar la decisión ahorita, escapar de estas cosas que van a suceder. Si quieres hacerlo, te quiero invitar a que hagas esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida. Te pido que me perdones de todo pecado. Hoy te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Te pido que me des tu Espíritu Santo y me des herencia entre los santos. Amén. Si tú oraste esta oración de forma genuina, va a haber por lo menos dos cosas que vas a empezar a hacer. Si tú te arrepentiste genuinamente, vas a empezar a leer la Biblia para conocer la voluntad del Señor que has aceptado. Y vas a empezar a congregarte. Si quieres crecer en la fe, es algo que el Señor ordena para tu vida, acompáñanos. Queremos ayudarte en eso. Y a todos los demás, ¿estamos conscientes de lo que el Señor tiene? ¿Estamos advertidos del engaño que está por suceder y de la transición que la iglesia va a sufrir en estos días? No podemos ser ignorantes ni inocentes en cuanto a lo que está por suceder. Muchas iglesias van a ser desviadas. Mi oración, y vamos a orar por eso, es que muchos de nosotros podamos mantenernos firmes y fieles a Dios, aún en medio de tal engaño, aún en medio de tal transición que la iglesia va a sufrir. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, gracias por advertirnos y darnos una palabra, Señor, que nos enseña a prepararnos, a estar alerta de cualquier engaño, Padre. Señor, queremos ser cristianos que siguen no a líderes que pueden ser desviados. Queremos ser cristianos que siguen no a doctrinas de demonios, sino tu palabra. Señor, y estamos dispuestos a seguir, Señor, tu mover, Espíritu Santo. Aunque no sea reconocido por la más gente,
aunque sea denigrado, aunque sea acusado como falso. Queremos ser de ese pequeño remanente que se mantiene fiel, Señor, hasta la venida de Cristo, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor. Que ninguno de nosotros se pierda y que podamos ayudar a otros a mantenerse fieles, Señor, y escapar del engaño. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora.